Vamos a continuar con ahora el desarrollo de lo que es la primera ley, donde la primera ley nos va a permitir hacer un balance de la energía o cómo interactúa el sistema con los alrededores o con otros sistemas, ¿no? En este caso, el balance en cuanto a las entradas y las salidas de calor y de trabajo, ¿no? Todo esto afectando a la energía del sistema. Durante estas interacciones debidas a calor y trabajo, pues esa cantidad de energía que va a ser ganada va a ser exactamente igual a la que va a perder los alrededores, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces, si la energía del sistema aumentó, pues tiene que venir de algún lado. Normalmente serán de los alrededores o de otro sistema, ¿no? Entonces, al hacer el balance, el cambio neto, incremento, disminución de la energía total del sistema durante un proceso va a ser igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale durante un proceso. ¿Por qué está implícito el proceso? Porque solamente hablamos de transferencias cuando está implícito un proceso, debido a que estas transferencias van a ocasionar cambios en las propiedades que están relacionadas a la energía. Entonces, si suministro energía, por ejemplo, y no ocurre ningún cambio de fase, pues la temperatura va a tener que aumentar. Si retiro energía sin haber cambio de fase, la temperatura tendrá que disminuir. Y como está cambiando al menos una de las propiedades de un estado de equilibrio, entonces se está dando un proceso, ¿no? Este enunciado lo podemos ver reflejado en esta ecuación, donde nos dice que el cambio en la energía total del sistema, se debe a la energía que sale del sistema o a la energía que entra, ¿no? Al cambio neto, ¿no? Porque, como vemos nosotros en este sistema, pues al mismo tiempo que esté entrando calor, también se pierde por cierta otra región de la frontera, se pierde calor, al mismo tiempo está entrando energía en forma de trabajo, y entonces nosotros tenemos que aplicar esta ecuación, que sería el balance de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, que sería los 15 que están entrando de calor menos los 3 que están saliendo más los 6 que están entrando de trabajo, será el cambio total, ¿no? Como vemos que es positivo, pues quiere decir que estos 18 kilojoules se le van a incrementar a la energía inicial. Quiere decir que E2 es igual a E1 más 18 kilojoules. Más 18 kilojoules, ¿no? Igual que si pasamos esto para acá, pues nos quedaría E2 menos E1 es igual a 18. Y nosotros sabemos que esto que está aquí es un delta E igual a 18. Entonces, nosotros podemos resumir que el cambio de energía de un sistema será igual a las transferencias netas, quiere decir al calor que entra menos el calor que sale, más la transferencia neta de trabajo, el trabajo que entra menos el trabajo que sale, o viceversa, ¿no? Va a ser igual al cambio de la energía total. Recordemos nosotros que la energía total es igual a las energías internas más las energías que tienen que ver con la trayectoria, que tienen que ver con un punto de referencia. Recordemos nosotros que la energía interna engloba todas las energías microscópicas que tienen que ver con la molécula, con los átomos, con los electrones, con los enlaces,
De ahí nosotros encontramos a las energías térmicas, la energía sensible, la energía latente, la energía química, la energía nuclear, etcétera, ¿no? Y están las energías que tienen que ver con un punto de referencia, que ya habíamos visto en la primera unidad, que sería la energía cinética y la energía potencial. Ya sea energía cinética porque hay un cambio, hay una velocidad por un cambio de posición, o la energía potencial que tiene que ver con un cambio en la altitud, ¿no? Pero como estamos hablando de sistemas cerrados donde no va a entrar ningún fluido, y además son sistemas que no tienen cambio en posición, ni con un cambio de posición donde adquieran velocidad, ni un cambio en la posición con respecto a la altitud, pues entonces estos términos en los sistemas cerrados no tienen razón de ser. Y por lo tanto el delta E tiende a ser un delta U. Y aquí que la expresión de la primera ley de la termodinámica para los sistemas cerrados es esta que nosotros tenemos aquí, donde el delta U va a ser igual al cambio neto de la transferencia de calor más el cambio neto de la transferencia de trabajo. Si nos damos cuenta nosotros, si el trabajo es positivo, quiere decir que incrementa la energía interna del sistema. Es por lógica, ¿no? Si yo estoy introduciendo trabajo al sistema, por lógica yo esperaría que el delta U incrementara. En el sistema que yo les menciono, donde el W que entra es negativo, la ecuación de la primera ley necesita una corrección. Por lo tanto, la ecuación es negativa para que cuando entre el trabajo de forma con el signo negativo pueda volverse positivo, ¿no? Al final esto puede crear mayor confusión. Entonces no es necesario estarnos complicando la vida con esto, así que hay que verlo de esta manera, donde el trabajo positivo es el trabajo que entra y por lógica en el balance de energía tiene que sumar a la energía del sistema, ¿no? La energía del sistema. Y entonces esta ecuación pues, ya se encuentra en su formulario en el Excel, ¿no? Y esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica para los sistemas cerrados. Cuando pasemos a la segunda parte de la unidad, vamos a desarrollar la ecuación de la primera ley ahora para sistemas abiertos, donde estos dos términos ahora sí los vamos a incluir, ¿no? Bueno, ¿qué se está incluyendo? Normalmente se hace una pequeña división entre lo que es lo que implica el trabajo neto, que sería el trabajo de frontera más los demás trabajos, ¿no? Que sería el trabajo eléctrico y el trabajo de eje, ¿no? Que son los que hemos visto. Y si hay más, pues aquí se incluye. Pero normalmente debemos estar conscientes que esto es, pues, la suma del trabajo que entra y el trabajo que sale del sistema, ¿no? Ya sea que nos dé positiva o negativa la suma, dependiendo las magnitudes de lo que entra o de lo que sale, ¿no? Entonces vamos a ver este problema. Nos dice que un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 180 grados centígrados. Esto quiere decir que esta es la presión 1, la temperatura 1. Como resultado de la transferencia de calor, entonces quiere decir que estamos en un proceso. Hay una transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a temperatura 2 y presión 2. Por lógica, como está saliendo energía del sistema, la Q es negativa, entonces las propiedades tienen que cambiar en función de esto. Por eso vemos que la temperatura disminuye, ¿no? La T2 disminuye. Determine el trabajo de frontera hecho durante el proceso. Nosotros podríamos apresurarnos, irnos directamente a la serie y querer empezar a sacar datos, ¿no? Pero primero analizamos qué es el trabajo de frontera. De acuerdo a la ecuación, el trabajo de frontera es
la integral de la menos presión externa por el diferencial del volumen. Entonces, aquí hay un concepto que tenemos que tener muy presente. El problema nos dice que es un recipiente rígido. ¿Qué significa que el recipiente rígido? Pues que todas sus fronteras son rígidas, quiere decir que no cambian de posición. Por lo tanto, todo lo que le pueda hacer yo al sistema, en ningún momento habrá un cambio en la posición de ninguna de sus fronteras y por lo tanto este delta V siempre será cero. Pues la respuesta en este trabajo es que el trabajo de frontera es cero o nunca va a existir porque no hay ninguna frontera móvil, ¿no? Entonces, normalmente pongo este problema para que nos haga reflexionar sobre este concepto de recipiente rígido que nos encontramos muchas veces por ahí en los problemitas de termodinámica y el concepto que implica el trabajo de frontera. Bueno, veamos este problema. Nos dice un dispositivo sin fricción que consta en cilindro émbolo, un cilindro émbolo, contiene una masa, voy a poner masa 1, de 10 libramasas de vapor de agua. Aquí tenemos a la sustancia pura. A 60 psias tenemos una presión 1 y una temperatura 1. Se transfiere calor al vapor de agua hasta que la temperatura alcanza la condición. Si el émbolo no está unido a una flecha y su masa es constante, determine el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Determine el trabajo, nos pide el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Es un cilindro émbolo, prácticamente podemos asumir que es un sistema cerrado, ¿no? Aquí nos dice algo interesante, ¿no? Nos dice que tenemos nosotros el émbolo en esta posición, tenemos vapor de agua aquí, ¿no? Es un gas. Luego nos dice que va a haber un suministro de energía en forma de calor. Si es un sistema cerrado con un cilindro émbolo, ¿qué significa? Pues significa que las moléculas, que de acuerdo a las moléculas que están en el estado vapor, que tienden a moverse en todas direcciones debido a la naturaleza del vapor, pues lo que van a hacer es que su energía cinética va a aumentar. Esa energía que yo estoy suministrando en forma de calor se va a suministrar a las moléculas y como no está ocurriendo un cambio de fase porque no hay un cambio de fase más arriba del vapor, pues entonces a donde se va a almacenar es en la energía cinética. Entonces, ¿qué va a pasar? Con las moléculas van a empezar a moverse más rápido y van a colisionar más número de veces con las paredes del cilindro émbolo. Con las paredes rígidas, estas que están aquí, pues no va a suceder nada. Pero ¿qué va a pasar con el émbolo? Pues van a empezar a colisionar más veces. Entonces, ¿qué van a ocasionar? Que el émbolo empiece a subir. Nos dice el problema que no hay fricción del émbolo. Quiere decir que aquí no tenemos ninguna pérdida de energía por el movimiento del émbolo. Quiere decir que el movimiento del émbolo se mueve libremente, ¿no? Quiere decir que la presión interna está en equilibrio ¿con quién? Con el peso, voy a poner así, el peso del émbolo y con la presión externa, que puede ser la presión atmosférica, ¿no? Está en equilibrio. Pero como las moléculas se están moviendo más fuerte o a mayor velocidad y colisionan más veces, el émbolo va a empezar a subir. A medida que el émbolo empieza a subir, las moléculas ahora van a tener mayor distancia que recorrer para colisionar nuevamente con el émbolo. Entonces quiere decir que la fuerza que se está ejerciendo sobre la misma área va a empezar a disminuir por lo mismo. En ese momento, la presión
se va a empezar a igualar o a disminuir, y entonces el émbolo va a empezar a detenerse lentamente hasta que nuevamente se alcance el equilibrio mecánico, ¿no? Donde la presión interna sea igual al peso por el área del émbolo más la presión externa o presión atmosférica. En otras palabras, nos dice, como la presión atmosférica aquí en el estado 1 y el peso del émbolo no sufren alteraciones, quiere decir que la presión en el estado 2 pues va a estar igualada a esas mismas dos. En otras palabras, la presión 1 y la presión 2 son iguales. Entonces ya tenemos la presión 1 y la presión 2. Ya tenemos la presión 1, por lo tanto la presión 2. Entonces esto es algo que podemos deducir de varios conceptos que ya hemos nosotros estado analizando desde la unidad 1 con el cilindro émbolo, ¿no? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado de estudiarlo para que podamos deducir esto, porque muchas veces sin esto no vamos a poder avanzar en el problema, ¿no? No vamos a poder avanzar el problema y muy probablemente cometamos algún detalle, ¿no? Entonces vamos al Excel para poderlo resolver y, y tomar los datos que necesitamos. No, recuerden que nos está pidiendo el trabajo. Nos está pidiendo el trabajo. Como el proceso es a presión constante, entonces nosotros tenemos que la presión externa es igual al cambio de volumen. Esta presión externa, como está ocurriendo un equilibrio mecánico, pues el trabajo se vuelve la presión interna del gas por el delta V, ¿no? Es un sistema cerrado, por lo tanto también la masa 1 será igual a la masa 2. ¿Qué pasaría si yo tuviera algún tope aquí que impidiera al émbolo avanzar más arriba? Pues entonces la presión sí aumentaría mucho más y no se lograría el equilibrio mecánico, ¿no? Pero como no dice que tiene nada que impida, dice que el émbolo es libre, no tiene ninguna flecha, la flecha se refiere a que no hay ningún algo que lo detenga, entonces el émbolo está libre, entonces podemos asumir que la presión 1 es igual a la presión 2 o que la presión interna se esté equilibrando con la presión externa. Por lo tanto, llegamos a esta ecuación, ¿no? Para calcular el trabajo. De aquí vemos que vamos a ocupar los volúmenes. ¿Y pues dónde los vamos a tomar? Pues de las tablas de vapor. Tomaremos los volúmenes específicos y como sabemos las masas, lo trasladaremos a los volúmenes, ¿no? Muy bien, vamos al Excel. Bueno, se maximiza. No me voy a salir. Ok. Entonces vamos a sacar primero los datos. Vamos a poner primero el estado 1 y el estado 2, ¿no? Pues tenemos de datos, voy a poner un poquito abajo porque aquí voy a poner la fase. No se nos olvide que tenemos que identificar fase. Entonces esta sería la masa 1, 10 libras masa. Entrar los datos de una vez. Tenemos la presión 1, 60, 100, la temperatura 1, 320, y acá vamos a tener
mismas unidades. Pues la masa es la misma, es un sistema cerrado. La presión es la misma porque es equilibrio mecánico y la temperatura sí se nos da. Muy bien. Entonces tenemos que ir a las tablas de vapor. La sustancia es agua y necesitamos primero determinar la fase, ¿no? Entonces vamos a elegir alguna de estas dos propiedades y seleccionar su propiedad de saturación, ¿no? Vamos a ver cuál está, 320. Vamos a ver la presión. A ver, hay presión a 60. No, no hay, entonces no nos vamos a meter en problemas de... Aquí está 320, ¿no? Entonces la presión de saturación es 11. Ah, no. Estamos en el sistema inglés. Vamos a bajar un poquito. Ahora sí. 60. Tenemos 60 de... A ver, voy a grande. Tenemos 60 de presión de agua saturada. Estoy en la tabla de saturación. 60 y tenemos una temperatura de saturación. Vamos a poner acá. Temperatura de saturación. Fahrenheit, ¿no? ¿Qué está pasando? La temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación a 60 Celsius. Lo podemos ver en un gráfico, pero ya nos está diciendo que, bueno, vamos a hacerlo. Entonces tenemos temperatura, volumen, línea de saturación y punto crítico. El proceso a presión constante es así. Es una presión de 60 psias. Nos dice que tenemos una temperatura de saturación. Se me olvidó. ¿Cuál es? Es una temperatura de 292.69. 292.69, pero nosotros tenemos una 320. Quiere decir que si prolongamos, estamos aquí, este es nuestro estado 1 de equilibrio, entonces quiere decir que es un vapor sobrecalentado. La temperatura es mayor a su temperatura de saturación a la misma presión. Esa es la condición para que sea sobrecalentado, ¿no? Entonces es vapor sobrecalentado. Vamos a poner aquí vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí estamos, ¿no? Vamos a buscar. Aquí está 60, 320 temperatura. Pero bueno, si no vamos a interpolar. Entonces aquí tenemos el valor del volumen, ¿no? Que sería volumen específico, que es el que ocupamos. Volumen específico, ahí está el valor, es pie cúbico entre libra masa, ¿no? Quiere decir que el volumen 1 sería igual a esto por 10, ¿no? Por la masa. Esto nos daría el pie cúbico. Estos son los resultados de lo que necesitamos para aplicar la ecuación. Aquí está
Aquí está la ecuación, ¿no? Entonces ahora necesitamos saber el volumen 2. Si nos damos cuenta y escogemos la misma presión, esa presión constante, la temperatura sigue siendo mayor a la de saturación, entonces quiere decir que seguimos en vapor sobrecalentado. Seguimos en vapor sobrecalentado. Entonces ahora el volumen específico 2 simplemente lo vamos a tomar a 400 Fahrenheit. Sería este. Nos lo llevamos. Las mismas unidades. Tenemos el volumen 2. Entonces, como la masa permanece constante, pues, porque es un sistema cerrado, ya tenemos el volumen 2. ¿Ok? Entonces, pues vamos a calcular el trabajo. El trabajo sería igual. Vamos a ver menos 1 por 60 por la diferencia del volumen 2 el volumen. ¿Qué unidades nos van a quedar? Nos van a quedar 100 por pie cúbico. Vamos a ver las unidades. Las unidades en la parte de energía. Aquí está. Y vamos a ver si las tenemos. Aquí está. Tenemos que un BTU, que es una unidad de energía, es igual a 5.40 CIA por pico. Un BTU 5.40, ¿no? Un BTU 5.40 CIA por pico. Entonces tenemos que dividir esto porque BTU es la unidad fundamental de energía en el sistema inglés. De esta manera nos quedaría en BTU la unidad más lógica, ¿no? Y esa sería la respuesta. Es una respuesta lógica. Pues, ¿qué esperamos? Que el volumen 2 sea más grande. Sí, esperábamos que el volumen 2 fuera más grande. Entonces quiere decir, como estamos suministrando energía, está ocurriendo una expansión, está saliendo trabajo del sistema. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser negativo, ¿no? Tiene que ser negativo. Y aquí tenemos el resultado de menos 96.5. Entonces el signo está correcto y es lógico, ¿no? Es algo que tenemos que estar siempre revisando la teoría. Por eso les menciono que nosotros, si no dominamos los conceptos, las definiciones, no vamos a poder tomar decisiones. No vamos a poder saber si vamos bien, si los datos son lógicos y coherentes, ¿no? Desde el inicio nos hubiéramos atorado con que no íbamos a poder encontrar la presión 2 si no conocemos el concepto de equilibrio de presión. Entonces, vamos a continuar. Tenemos otro problema. Nos dice un dispositivo cilindro émbolo vertical. Voy a subir un poquito esto para que me dé oportunidad de escribir. Muy bien. Entonces, un cilindro émbolo vertical contiene aire que está comprimido por un émbolo sin fricción, ojo, a 684 librafuerzas de peso.
Ojo con eso, esta es una libra fuerza. Durante un cierto intervalo de tiempo, una rueda de paleta situado dentro del cilindro realiza un trabajo sobre el gas de 5000 librafuerzas por pie. ¿Ok? Si el calor perdido por el gas es de 8.3 kilojoules y la variación de energía interna del gas es menos 1 BTU, determine la distancia recorrida por el émbolo en pies. El área del émbolo es de 8.0 pulgadas cuadradas y la presión atmosférica que actúa en el exterior del émbolo es de 14.5. ¿No? Vamos analizándolo con un peso. Aquí vamos a tener cuidado porque utilizamos el mismo símbolo para peso. Le voy a poner peso aquí para no confundirnos. 684 libra fuerza. Libra fuerza, este es W, es una unidad de fuerza equivalente al newton. Entonces nos dice que en el sistema tenemos el cilindro émbolo, se realiza un trabajo sobre el gas. Quiere decir que se realiza un trabajo de hélice, ¿no? Hay una hélice aquí, se está agitando ese gas. Entonces quiere decir que hay trabajo de flecha que está entrando, entonces es positivo y son 5000 libra fuerza por pie. Si el calor perdido por el gas, quiere decir que está saliendo calor, entonces el calor es negativo, es de 8.3, calor menos 8.3. Ojo con los signos, con el calor y el trabajo. Y la variación de la energía interna, quiere decir que la variación de la energía interna, como está en BTU, es energía interna, no es energía interna específica, es de menos 1 BTU. Determine la distancia recorrida. Esta distancia recorrida le vamos a llamar dl. El área del émbolo, nos da el área del émbolo. El área es 8 pulgadas cuadradas. Y la presión atmosférica es de 14.5. Y nos pregunta esto, ¿no? Esto es lo que nos está preguntando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos lo que no conocemos aquí es, bueno, de acuerdo a la definición de la primera ley, nos sería que el cambio de la energía interna sería igual al calor neto más el trabajo neto. En este caso nos están dando el calor neto, que sería que nada más sale calor, no habla más de que entre, entonces aquí serían menos 8.3 kilojoules. El trabajo neto en este caso se compone de dos. Quiere decir que aquí voy a tener el trabajo de flecha, que está positivo, 5000. Luego tengo que convertir las unidades. Voy a dejar de momento así para hacerlo eso en el Excel. Y el trabajo de frontera, que yo ya conozco este valor. Entonces lo que tengo que hacer aquí es despejar el trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque es el que no conozco, ¿no? Luego, de la definición, como me dice que el émbolo es sin fricción, quiere decir que la presión interna está equilibrada con la presión externa. Entonces tengo que recordar, de acuerdo a la unidad 1, que esto está en equilibrio de presiones. Entonces quiere decir que la presión interna está equilibrada ¿con quién? Con el peso del émbolo entre el área del émbolo o el área donde está ejerciendo la fuerza más la presión atmosférica. Entonces yo tengo la presión atmosférica
tengo el émbolo, tengo el área. Aquí nada más es cuestión de unidades. Esta es la presión interna que está igual. Recuerden, todo esto que está aquí es presión externa. Pero como está en equilibrio mecánico por estas palabritas, entonces en la ecuación de trabajo, que sería W menos presión externa, pues este valor iría aquí. Ahora aquí es, si recordamos, esta ecuación se componía de un delta V que, que ¿cómo factorizamos nosotros esto que está aquí? Pues lo habíamos obtenido a través de multiplicar el área del émbolo, que siempre es constante, con respecto a aquí el cambio en la posición. El cambio en la posición. Que no nos pide en qué posición quedó, nos dice cuál fue el cambio, la distancia recorrida, entonces al final nos pide este valor. El área ya la tenemos porque es el área del émbolo, 8 pulgadas. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esto. Entonces si nos damos cuenta, más que nada esto es una cuestión de unidades, ¿no? Entonces vámonos al Excel para sacar los datos y empezar a trabajar, ¿no? Sería este. ¿Sí? Bueno, entonces vamos sacando los datos. Nos da la masa el peso del émbolo, ¿no? Que lo vamos a poner así. Voy a poner así para poderlo ubicar. Al final de cuentas, si tenemos alguna duda, las unidades nos dicen de quién nos están hablando, ¿no? Libra fuerza. Le voy a dejar un espacio para poder hacer la conversión. Luego nos dice que hay un trabajo de flecha. Vamos a poner positivo, libra fuerza por pie. Vamos a dejar también un espacio para convertirlo. Nos dice que el calor, en este caso es la Q mayúscula, este es negativo, 8.3. Muy importante los signos, ¿no? El calor está. Nos dice que la variación de la energía interna, insertar el símbolo, lo tenemos, insertar delta U sería igual a menos 1, que sería BTU. Bueno, ya vemos por qué nos vamos, ¿no? Nos pide, aquí también podríamos, el área, dice que son 8 pulgadas cuadradas. Y la presión atmosférica serían 14.5. Hay una revolvedera de unidades del sistema inglés, del sistema internacional. Todo depende por cuál nos vamos. Vamos a traer las ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación de la primera ley. Ecuación de la primera ley. Entonces nos faltaría convertirlo todo a las mismas unidades. Vamos viendo cuál nos conviene. A ver si tenemos aquí la de libra fuerza. Aquí está. Un BTU es, vamos a convertir todo BTU, yo creo. Nos queda más fácil. Creo que sí. Un BTU es 778.17. Oh, perdón.
778. Vamos a ponerlo un BTU 778.17 libra fuerza por. Entonces pues me lo va a quedar dividiendo. Aquí le puse un 0 de más. Hay que tener ojo con eso. Son 5000. Sí, 5000. Un BTU. Entonces, este hay que convertirlo a pies. Vamos a ver. En longitudes. Aquí está. Entonces tenemos que 1 metro. Un pie es igual a 12 pulgadas. Pero es área, ¿no? Entonces un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas. Lo voy a poner aquí. Pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Entonces 8 me va a dar pie cuadrado. Muy bien. Unidades de fuerza. Entonces, a ver, unidades de presión. Sería una psia libra fuerza por pulgada cuadrada. Es un pascal. Una psia 144 libra fuerza por pie cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Sería 144 libra fuerza sobre pie. Entonces, ahorita la vamos a ocupar esta, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo ya quedó. BTU. Hay que convertir aquí. Insertar. Entonces sería que los libras BTU. Se me faltan. Kilojoule punto 94. 4, 8, un metro. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a dar metro. Muy bien. Entonces, voy a marcar los datos a que nos confundamos. Serían estos. Bueno, pues vamos a calcular primero el trabajo de frontera. Voy a poner un poquito más abajito. Trabajo de frontera. Sería igual a. Entonces sería igual al delta U BTU. El calor está negativo aquí, entonces va a pasar positivo. Va a pasar sumando. Ok, entonces voy a poner
pasa sumando y el trabajo va a pasar negativo, ¿no? El trabajo sí está entrando, se está sumando aquí, entonces va a pasar esta. Entonces el trabajo de frontera queda en DT. Bueno, vamos a ponerlo esto como una de las primeras respuestas. Trabajo positivo. El calor perdido determina la distancia recorrida. Todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? No sabemos si es una expansión o compresión. Aquí nos está diciendo que el trabajo está entrando, entonces es una compresión. Vamos a seguirle. Entonces vamos a buscar la ecuación de trabajo. Vamos aquí, lo vamos a llevar más clarito esto. Y entonces aquí teníamos A por DL, ¿no? Necesitamos obtener la presión. Todas las presiones las vamos a tener que llevar. Entonces primero recuerden que sería presión es igual a W entre A más presión atmosférica. Pues aquí hay que calcular primero W entre A, que sería el peso, ¿no? Entonces sería W, el peso del ángulo entre A, el área. Esto nos va a dar en libra fuerza entre pi cuadrado. Pero hay que convertirlo a Cia, ¿no? Entonces esto lo vamos a dividir entre el factor de conversión que está acá para que nos quede. Ahora sí, la presión es igual a esto más la presión atmosférica. Otras las respuestas o cosas que necesitamos ocupar. Entonces aquí tenemos que el DL va a ser igual. Tenemos el trabajo, tenemos la presión y tenemos el área. Recuerden que esto quedaría de esta manera, ¿no? W es igual a menos presión por A por DL, ¿no? Aquí es mayúscula. Entonces ya tenemos la presión, tenemos el área. Tenemos que... necesitamos esta conversión. 521, 5.4 día por pi cub. Ahora sí, entonces hay que convertir esta que está aquí. Sería entonces hay que multiplicar. Esta unidad es la que vamos a usar. Entonces ahora sí, esto que está acá va a quedar presión por el área y nos va a quedar PA. Ejemplo, aquí lo voy a poner. PA sería 100 por, que sería Cia Ft pero al cuadrado, ¿no? Entonces como esto va a pasar dividiendo, va a quedar dl es igual a W entre PA. Entonces Cia con Cia se van a eliminar. Pi cúbico entre pi cuadrado va a quedar pi. Entonces ahora sí. Nos va a quedar esto. Como no nos los piden en ninguna unidad, así nos los piden pi. Entonces esta sería la respuesta.
sería la respuesta. Entonces, de aquí del trabajo, como es positivo, podemos deducir que es una compresión, ¿no? Porque se dio una compresión a pesar de que se está introduciendo trabajo, pero está saliendo mayor cantidad de calor. ¿Se dan cuenta aquí? Está saliendo más calor que la energía que se está suministrando. Entonces tiende a enfriarse el gas y por lo tanto se da la compresión. Entonces esta sería la respuesta. Entonces si lo hacen ordenado, pues van a llegar a lo mismo, ¿no? Van a llegar a lo mismo. Muy bien. Entonces, esta es la expresión de la ecuación de la primera ley para sistemas cerrados. Nosotros, sin necesidad de ponerle aquí neto, ya debemos estar conscientes que aquí se engloban todas las transferencias de calor que sufre el sistema. Un sistema puede estar por dos fronteras introduciéndose calor o por dos fronteras saliendo, ¿no? X o Y. Todas esas están englobadas aquí y todas las transferencias de trabajo están englobadas ahí. Porque al final es lo que va a afectar el sistema. Como al sistema no está entrando masa, pues la masa no afecta la energía. ¿Cómo afecta la masa la energía? Pues todo lo que es la energía interna asociado a la masa de las moléculas que están entrando, toda la energía química, energía cinética que llevan, etcétera, ¿no? Más la debida al flujo de entrada, que sería su velocidad, su posición con la altura, energía potencial, etcétera, ¿no? Que ya veríamos en los sistemas abiertos, ¿no? Otra manera de expresar la ecuación cuando están en función de la masa, aquí si nosotros dividimos entre la masa, también tendríamos que dividir entre la masa, y esto también para que la igualdad permanezca, ¿no? Entonces nos quedaría kilojoule entre kilogramo, y pues nosotros sabemos que la Q entre la masa y la Q minúscula igual a W entre la masa y la W minúscula, ¿no? Todo esto tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo, o en el sistema inglés BTU sobre libra masa, ¿no? De igual se puede expresar en función del tiempo como una tasa, donde nosotros evaluaríamos esto en función del cambio o el tiempo que duró el proceso, y entonces lo expresaríamos de esa manera como un delta T, el cambio de la energía interna con respecto al cambio del tiempo que duró el proceso, donde en ese proceso se dio una transferencia de calor y de trabajo, ¿no? Esto queda en unidades de kilojoule sobre minuto o segundo, o BTU sobre minuto. Entonces estas expresiones hay que traerlas presentes, no están en el formulario, así que hay que agregarlas, ¿no? Por si se llegaran a ocupar. Un caso peculiar es en el caso de un proceso cíclico. Recordemos que un proceso cíclico es aquel proceso donde, si este es el estado 1, el 2, el 3 y el 4, donde la característica del proceso es que el estado inicial y final son el mismo. Cuando el estado inicial, el estado de equilibrio obviamente es el mismo, estamos hablando de un ciclo o de un proceso cíclico, ¿no? Cuando esto ocurre, pues esto es cero. ¿Por qué? Porque recuerden que el delta U es U2 menos U1. Entonces, si la U1 es del estado 1 y la U2 también es del estado 2 porque es un ciclo, por lo tanto estos dos valores son iguales y por lo tanto su resta da 0. Entonces hay que traerlo presente
porque como les menciono, los conceptos nos permiten tomar decisiones y poder llegar a esta conclusión. Siempre que estemos en un proceso cíclico, estaremos hablando de que el cambio en las propiedades de estado, no solamente del tau, cualquier propiedad de estado tendrá a ser cero. Delta H tendrá a ser cero, delta entropía tendrá a ser cero, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿En qué casos nosotros debemos de prestar mucha atención a las definiciones de los sistemas? Si nosotros sabemos que nos están hablando de un sistema rígido donde todas las fronteras no se pueden mover y donde evidentemente no vemos que exista ninguna resistencia o alguna hélice que esté por ahí, entonces pues prácticamente el W tendrá que ser cero. Por lo tanto, en este tipo de sistemas el cambio de la energía interna del sistema se deberá solamente a las transferencias de calor. Entonces, todo esto está en función de los conceptos. Tomar decisiones, ¿qué significa? Que yo pueda eliminar parámetros de la ecuación y hacer la ecuación más sencilla. Si nos están hablando de que los sistemas son adiabáticos, quiere decir que están aislados de manera que no permiten la transferencia de calor, Q es cero, pues entonces esto será cero y por lo tanto el delta U será igual solamente al trabajo neto, ¿no? Que ya dependerá qué tipo de trabajo es el que pueda desarrollar el sistema, ¿no?